Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Continuamos llevando la palabra de esta hermosa Biblia Renovaré, hoy con el video número 268, La vida con Dios, número 15, el pueblo de Dios en la eternidad. Pero antes, una palabra, una promesa de redención. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Apocalipsis 21:2. La ciudad santa, dice Juan, es como una esposa bellamente ataviada para su marido. ¿Qué cosa es más bella que una novia? Tal vez sea el aura de blancura que se adhiere a ella como el rocío a una rosa, o quizás sean los diamantes que resplandecen en sus ojos, o tal vez sea el rubor de amor que pintan sus mejillas, o el ramillete de promesas que lleva. Una novia, un compromiso revestido de elegancia. Estaré con ustedes para siempre. Es un mañana que trae esperanza hoy, promesas de pureza que fielmente se entregan. Cuando lees que nuestro hogar celestial es como una novia, dime, hermano, ¿no sientes deseos de llegar a tu casa? Continuamos. La vida con Dios. El objetivo de Dios en la historia es la creación de una comunidad de personas que aman e incluyen a todos, con el mismo como centro de esta comunidad, como principal sustentador y más glorioso habitante. Efesios 2:19, 22, 3:10. La Biblia rastrea la formación de esta comunidad desde la creación en el huerto del Edén hasta el nuevo cielo y la nueva tierra. Lo invitamos a unirse a nosotros en la exploración de las muchas dimensiones de esta historia con Dios, de individuo a familia, a tribu, a pueblo, a nación, a toda la humanidad, y luego apliquemos lo que aprendamos para nuestra propia formación espiritual. En los primeros tiempos de la Iglesia vimos cómo la comunidad cristiana luchaba con numerosos temas de fe y vida. En el libro de Apocalipsis veremos la manera en que Dios completa el proceso de formación de una comunidad que incluye a todos, mientras la Iglesia permanece fiel en la tribulación y las transiciones hacia la eternidad. La acción de Dios. En este libro vemos completado el plan de Dios para la humanidad y la prolongación de la existencia humana en la eternidad. Apocalipsis corre el velo que cubre a los ojos humanos del mundo mucho más amplio de Dios, un velo que cayó durante el periodo registrado en Génesis 1:11. Aquí observamos una visión del futuro desde la perspectiva de la primera generación de discípulos que experimentó la revolución del mundo encendida por Jesús. Nos muestra el carácter cósmico de Cristo, que promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateos 28:20. Y del Señor Dios Todopoderoso, que siempre ha hecho de la historia humana su proyecto. Este libro lleva la realidad de Dios con nosotros a la plenitud que el Señor siempre tuvo como intención. Apocalipsis es la contrapartida de Génesis, ya que ambos libros ubican a la humanidad en el medio ambiente muy distinto de la historia humana, tal como nosotros la comprendemos normalmente. La ruptura de la Iglesia con el judaísmo, una religión confinada a un grupo étnico de personas en particular. Se describen los evangelios, hechos y las cartas. La separación se completa para la época en la que comienza Apocalipsis. Por ello, una de las más repetidas referencias de este libro es a todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones. Apocalipsis 11:9. Y variaciones similares, por ejemplo, 13:7. Esto origina esa comunidad de personas amorosas que incluyen a todos lo que Dios ha tenido la intención de formar
a través de toda la historia. En la abertura de Apocalipsis, Jesucristo se describe como el soberano de los reyes de la tierra y el principio y el fin de todo. 1.5. El futuro que Jesús presenta a través de Juan tiene 3 secciones claramente articuladas y 3 maneras distintas en las que Dios está con su pueblo. La primera sección es una visión del futuro de Eclesia, la iglesia de Jesucristo, en la escena mundial. 1.9.3.22. Es una revelación de Cristo en la iglesia a lo ancho del mundo hasta el fin de los siglos. Mateos 28.20. Es presentada bajo la forma de carta a las 7 iglesias que están en Asia. 1.4. Y tal vez se extiende mejor como una visión de las maneras típicas, tanto buenas como malas, en que el pueblo de Jesús se reúne para ser la encarnación de Jesucristo sobre la tierra durante el periodo en que existen esas iglesias. Aunque idealmente la iglesia está libre de ataduras étnicas, legalismo, peculiares y una santurronería cultural, el cuadro es de gran lucha, tentación y fallas, de sangre y de muerte al mismo tiempo que de fidelidad al Señor y de vida triunfante. Muchas similitudes existen entre la temprana dispersión del pueblo judío hacia el exilio y la dispersión mundial de los seguidores de Cristo. Claramente la era de la iglesia no es el fin último del plan de Dios. Sin embargo, es el último escalón de ese plan dentro de la historia humana común. El Señor no solamente está presente con su pueblo a través de su palabra y espíritu, sino también a través de los instrumentos que se acumulan, las tradiciones e instituciones de la iglesia. En la segunda sección, un tiempo de tremenda tribulación y calamidad se preanuncia sobre la tierra, cuando la maldad humana, en conjunción tanto de los buenos como de los malos agentes sobrehumanos, da grandes pasos a través de todo el escenario mundial. 4.1.20.15. Masivas batallas entre el bien y el mal ocurren, así como también inmensos juicios de Dios sobre la humanidad. El pueblo de Dios que permanece sobre la tierra sufre grandemente por la persecución y los martirios generalizados, pero soporta triunfante con la completa seguridad de que su fidelidad a Jesús será reivindicada. La tierra misma sufre tal devastación geológica, biológica y humana en este periodo de transición que casi resulta imposible habitarla hacia el final del mismo. El sistema humano de vida, Babilonia, ya no será funcionar. 18.1, 19.3. Dios está en juicio con la humanidad y con su pueblo para sostenerlo y liberarlo. Cristo mismo finalmente entra en escena como un gobernador cósmico para terminar con la batalla histórica entre el bien y el mal a través de su incuestionable victoria y su sobrecogedora presencia. La última escena de este periodo de transición es el juicio, primeramente de Satanás a sus colaboradores y luego de los seres humanos, grandes y pequeños. 21.12. Se arreglan las cuentas, se hace justicia, el mal es puesto en su lugar para siempre y perderá su poder por la eternidad. Finalmente, en la tercera sección, el pueblo de Dios entra en la plenitud del cosmos de Dios y de su presencia. 21.1, 22.21. Jeremías, el profeta del exilio, había previsto un tiempo cuando no enseñara más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Será un tiempo cuando finalmente dará mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31, 33, 34. No debemos suponer que las palabras de Jeremías significan que Dios se rendirá en algún momento, abandonará los esfuerzos para atraer a la humanidad hacia Él y simplemente les cambiará los cables, como uno podría hacer como un robot.
Si hubiera sido eso lo que el Señor quería, podría haber hecho el cambio de cables en el momento de la creación, o luego de que Adán y Eva cayeron, o en lugar otro momento del recorrido. No la frase, daré mi ley en su mente. Se refiere a la identificación interior de nuestro carácter con Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. En la eternidad no habrá necesidad de que el Señor nos dé espacio para creer, porque habremos crecido hasta alcanzar su mismo carácter. No seremos inocentes como lo fueron Adán y Eva, sino completamente conocedores del mal y su significado. Por lo tanto, no seremos tentados, porque lo veremos como es y no como algo en cierto sentido bueno. Génesis 3:6. Entonces seremos completamente confiables. Este Dios presente o ausente, y Él estará presente con nosotros siempre, porque tenemos su carácter y constantemente haremos su obra unidos a Él. Ahora, la intención del Señor está cumplida y reinamos con Él por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22:5. Este reinar con es la forma que toma la vida con Dios en la eternidad continúa. No hay templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. Y el Cordero 21:22. No hay tareas religiosas, la obra de mediación está finalmente hecha, aunque su rol en la redención y sus resultados son un elemento eterno del mundo del Señor, que se puede ver en la identidad del pueblo de Dios. El mediador, el Cordero, será para siempre parte de nuestro ser, y la revelación de quien es Dios. Esta realidad estabiliza nuestro carácter en santidad, más allá de cualquier inestabilidad. Nos confundimos en virtud con el Señor y hacemos lo que Él hace. La reacción humana. Multitudes de personas fueron atraídas al Cristo encarnado y se transformaron en sus aprendices para la vida del reino. Sus seguidores mostraron el amor, el pensamiento y se sacrificaron ante el mundo pagano que los rodeaba, y por medio de la fuerza de la presencia de Jesús en ellos, la cultura dominante del mundo mediterráneo llegó a identificarse con él. Durante siglos esto continuó desarrollándose y expandiéndose, aunque no siempre hacia las direcciones que reflejaban claramente la naturaleza e intenciones de Cristo. En las escenas contemporáneas, ser aprendices de Jesús es un ideal ampliamente extendido, pero con frecuencia existe muy poca comprensión de lo que significa para la formación espiritual a fin de llegar a la semejanza de Cristo. Ahora bien, solamente en los casos más raros encontramos que las iglesias cristianas un crecimiento espiritual a través del discipulado de Jesús, con propósitos continuamente en crecimiento, en que incluyan todos sus aspectos. A través de los siglos han existido muchos ejemplos brillantes de lo que puede ser el discipulado, pero en la escena actual lo que generalmente enfrentamos y que el mundo ve, especialmente en Occidente, es una cultura cristiana sin el discipulado de Jesús. Aún está por verse cuál será la respuesta futura para transformarse en aprendices de Jesús y qué significado tendrá la Iglesia para la sociedad del mundo a lo largo del siglo XXI y después. ¿Qué podría llegar a significar aceptar a Jesucristo, pero sin transformarse en su discípulo? ¿Y cuál es el destino de un mundo moderno que lo rechaza? Por contraste, el periodo de transición que se describe en Apocalipsis 4:20 seguramente eliminará a los cristianos tibios, porque aquellos que enfrentan el sufrimiento y la muerte en nombre de Jesús indudablemente serán sus más devotos aprendices. Y por supuesto, en los nuevos cielos y la nueva tierra, el pueblo de Dios estará enteramente entregado al Señor y su reinado a través de todo el universo. Él morará con ellos y enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos,
y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. 21:3-4. El mal y el desaliento desaparecerán completamente a favor del bien y del cumplimiento progresivo, perpetuo del destino humano. Capítulos 21-22. Bendiciones y beneficios para nuestra formación. Ser aprendices de Jesucristo bajo la dirección de la palabra de Dios revelada y la administración del Espíritu Santo es el proceso único de transformación más poderoso y beneficioso que ha conocido la humanidad. Está muy por encima de todos los posibles competidores que han existido, aunque existen muchos. Esto es porque a través de Cristo la plenitud de Dios, que es amor poderoso e inteligente, se filtra al interior de los seres humanos como en ningún otro lugar. Todas las pasadas maneras en que Dios estuvo con los seres humanos llegan a su plenitud cuando Cristo vive entre su pueblo. La gracia y la justicia se combinan en forma dinámica que nuestra fe en Cristo y en nuestro caminar con Él. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Salmo 85:10. El poder de la palabra y el Espíritu en el pueblo de Cristo, pasado y presente, transforman cada dimensión esencial del ser humano y nos libera de la rebelión y la alineación hasta tal grado que reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Romanos 5:17. Si miramos más allá del tiempo en que la Iglesia existirá sobre la tierra, vemos que viviremos por la eternidad con el Trino Dios en una siempre creciente suficiencia, creatividad y responsabilidad bajo su autoridad. Esta es verdaderamente la vida bendecida que poetas, artistas y profetas solo sueñan vagamente. Límites y obligaciones de nuestra formación. En el nivel final revelado en el libro de Apocalipsis, no existen limitaciones de ningún tipo a esta forma de Dios con nosotros. No habrá allí más noche, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22:5. En el nivel de transición, los límites que existen son las debilidades humanas y la tremenda maldad externa. Durante la era de la Iglesia en la cual vivimos ahora, las limitaciones de la formación espiritual están en el poder que el mal, el mundo, la carne y el diablo tiene para desviar e impedir un intenso aprendizaje con Cristo, aun entre aquellos que lo conocen y confiesan su fe en Él. Aunque claramente podemos haber nacido en el reino de Dios, todavía tenemos que tratar con los otros reinos que contemporáneamente permanecen presentes sobre la tierra: gobierno, finanzas, educación, arte y cultura, así como también con los muchos individuos que quienes compartimos en la tierra. Las ideas y sistemas están entre los enemigos más perniciosos del aprendizaje con Jesús, y estos son frecuencia, están dentro de la misma iglesia. Esto se puede ver en la actualidad, por ejemplo, en la santurronería del denominacionalismo y del sectarismo. También es posible verlo en la enseñanza cristiana de autoridad que se somete a los ídolos intelectuales y sociales del siglo y se muestra a sí misma a la predicación de un evangelio que no tiene ninguna conexión esencial con un aprendizaje honesto, práctico, que incluya todo de Jesús para la vida del reino en la actualidad. También la forma encarnada y por lo tanto finita de la existencia humana continúa. Esto significa que avanzar hacia una semejanza con Cristo para el individuo o para la sociedad es altamente intenso en lo referido al tiempo. Esta, por supuesto, es la razón de que Dios obre a través de la historia en lugar de simplemente mover una varita mágica y transformar todo de una vez. Lograr tener un carácter es costoso y únicamente las elecciones y la experiencia a través del tiempo lo pueden producir.
información e instrucciones para nuestra formación. Ser aprendices de Jesús en la congregación de su pueblo es la única senda para vivir bajo la autoridad de Dios. En esa senda vamos de fe a más fe, de gracia a más gracia, y podemos caminar progresivamente en santidad y poder. Jamás podremos escapar a nuestra finitud en esta vida o encontrar completa libertad de la presencia del mal a nuestro alrededor. Por lo tanto, no debemos esperar escapar en alguna medida al sufrimiento y el fracaso, pero Dios siempre está con nosotros en Cristo y podemos triunfar sobre todas las pruebas, momentos a momentos y día a día. Nosotros, por medio de apropiadas disciplinas espirituales, nos mantenemos constantemente bajo la dirección de Jesús a través de su palabra y el Espíritu. Sin importar cuán lejos lleguemos mientras estemos en la vida sobre la tierra, sabemos únicamente en parte y profetizamos solamente en parte. Realmente no tenemos el suficiente poder en nuestra mente, incluso bajo inspiración divina, para lograrlo correctamente. Pero lo completo está por venir, y cuando lo haga, lo parcial llegará a su fin. Ahora vemos por espejo, oscuramente, pero veremos claramente. 1 Corintios 13:12. Entonces moraremos con Dios y Él morará con nosotros, como era su intención desde el principio del tiempo. Maranatán. Apocalipsis. El Apocalipsis de Juan es un libro que impresiona. Es posible que sea al menos leído y más temido libro del Nuevo Testamento. No solamente está lleno de monstruos maliciosos, sino que aún los buenos nos parecen criaturas extrañas: un león, un becerro, un rostro humano y un águila, cada uno con 6 alas y estando cubiertos por todas partes con ojos. Apocalipsis 4, 7, 8. Además, algunos de los escenarios: mares de cristal, abismos sin fondo, ríos de sangre, son algo que jamás habíamos visto antes, ni estamos seguros de querer ver otra vez. No solamente hay monstruos, sino en la acción con frecuencia parece incongruente, disyuntiva. Por momentos escuchamos un coro celestial que canta alabanzas alrededor del trono de Dios, y al siguiente escuchamos a los ángeles declarar terribles plagas sobre la tierra y sus habitantes. Jesús mismo, a quienes estamos acostumbrados a visualizar como un simple pastor con túnica, se transforma como por encanto y toma aspecto extraño a lo largo de toda esta visión. Con frecuencia lo veremos como un cordero sangrante inmolado, por ejemplo 5:6, luego como un guerrero con ojos feroces, con una ropa igualmente llena de sangre y una espada que sale de su boca, 19:11, 16. Pero cuando uno se dispone a recibir una visión, como lo hizo Juan en una prisión, la desértica, volcánica isla de Patmos, no tiene la posibilidad de elegir el contenido. No es como ir al videoclub para elegir una película adecuada a sus gustos y estado de ánimo. El tiempo de Dios. La visión de Juan probablemente confunde a los occidentales mucho más que lo estarían las iglesias de Asia, dejan a muchas culturas no occidentales de la actualidad. Por un lado, nosotros comprendemos al tiempo como secuencial, un movimiento irreversible hacia adelante. Tenemos dificultades para imaginarnos la existencia terrenal sin ese reloj que marca rítmicamente su tic-tac. Ver también la vida con Dios. Ensayo para esta sección de la Biblia, El pueblo de Dios en la eternidad, página 1820, 1823. Sin embargo, los sucesos en la visión de Juan no están ordenados como cuentas en un hilo, una escena detrás de otra. En lugar de eso, las escenas están acomodadas
en un collaje que tiene a Dios en su trono ubicado en el centro, para seguir este modo concéntrico de relatar lo que el autor percibió en sus visiones. Se requiere un reajuste radical de nuestro reloj espiritual interno. Nuestra tendencia es armar una línea de tiempo y después usarla para resolver. Apocalipsis, esto nos da un sentido de control sobre lo que de otro modo nos parece una mezclodanza surrealista. En consecuencia, este último libro de la Biblia se ha transformado en propiedad exclusiva de individuos o grupos que confiesan tener la llave que abre los misterios encofrados en sus símbolos. Pero Apocalipsis no se trata de control, indudablemente es exactamente lo opuesto. El pueblo a quien Juan le escribe tiene poco control sobre su situación. Sus lecciones son simples: entregarse o rendirse. Desesperadamente necesitan saber que aquel en quien han puesto sus vidas, el Señor a quien han prometido unirse, mantendrá su promesa de regresar y vencer a los malvados poderes que los oprimen. El tiempo de Dios no está gobernado con nuestros relojes o calendarios. El salmista entendió esto cuando dijo: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Salmo 94. 2 Pedro afirma: para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. 3:8. En la eternidad, el tiempo terrenal se disuelve en la realidad abarcadora de Dios. Ceder el control. Para las 7 iglesias de Asia, ceder el control significa tener la disciplina de esperar. Sus miembros anhelaban los últimos días, cuando el Mesías resucitado vendría para derrotar a sus opresores. Ellos, igual que Juan, eran vulnerables al encarcelamiento o a cosas peores que aún. De hecho, un miembro de la iglesia de Pérgamo ya había sido ejecutado, probablemente por el crimen de negarse a quemar incienso en el altar dedicado a Domiciano, el emperador romano. Apocalipsis 2:13. Los cristianos eran castigados no tanto por creer en Jesús como por no creer en la divinidad del emperador. Esto explica las confusas referencias a los cristianos como ateos que aparecen en los documentos oficiales de la época. Las comunidades a quienes Juan escribe sienten su impotencia profundamente y están tentados a transigir espiritualmente. Debido a su propia experiencia, Juan sabe las preguntas que asaltan a sus hermanos de fe mientras esperan por el inexplicable regreso del Mesías resucitado que tarda en volver. Son las mismas preguntas de las que se hacen eco los salmos. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? 13:1. Y los profetas: ¿por qué es prosperado el camino de los impios? Jeremías 12:1. Y aún Jesús: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Marcos 15:34. Las personas que escuchaban mientras uno de los líderes de la iglesia lee la carta de Juan están exhaustas y descorazonadas. Pueden de un hilo. Muchos se preguntan si no habrán hecho una mala elección al entregar toda su suerte a Jesús, a quien jamás han visto y que no parece hacer demasiado a su favor. La visión de Juan de toda la creación que adora en la corte celestial les vuelve a asegurar que a pesar de las apariencias externas, Dios conoce sus sufrimientos y guarda sus clamores por justicia en copas de oro. Apocalipsis 5:8. Sin duda, mientras adoran en la tierra, ya son parte de ese coro cósmico. Muchas veces a través de los siglos, la carta de Juan a las iglesias de Asia ha sido utilizada como una bola de cristal para predecir el fin de los tiempos. Pero ya
A esta altura, muchos días finales han venido y se han ido y han dejado desilusionado a estos círculos descifradores de códigos, destacando al mismo tiempo el verdadero oficio de Apocalipsis como una carta pastoral, cuyo propósito es sostener a los que sufren y alentar a los fieles fatigados. Rendir el control no es menos difícil para nosotros en la actualidad. Indudablemente nuestra cultura defiende aquello de tener el control de la propia vida. Para nosotros disolver nuestro tiempo en la eternidad de Dios demanda otro tipo de disciplina. Pascal consideraba nuestra incapacidad de sentarnos y quedarnos quietos en un cuarto como la raíz de todo mal humano. Esto podría ser una exageración, pero es verdaderamente cierto que debemos entregar nuestra atención absorta y concentrada al Señor antes que podamos atrapar una vislumbre de su reino a través del velo que constituye el tiempo terrenal. Pero sí podemos aprender a sentarnos y quedarnos quietos, ya sea en un cuarto o en una plataforma, y arrebatar nuestra atención de entre miles de voces que hablan desde fuera y dentro. Viviremos cada vez más nuestra vida en ese reino. Mantenernos quietos y en silencio nos da a nosotros, criaturas atadas al tiempo, acceso a la adoración que continuamente sucede delante del reino eterno de Dios en los cielos. No permite unir nuestras voces con aquellos ángeles, nos permite unir nuestras voces con aquellos ángeles y arcángeles y con toda la compañía de los cielos. Esta adoración no solamente restaura nuestra fortaleza para el viaje terrenal, sino que nos recuerda hacia dónde nos lleva el viaje. Juicio. Pero existe aún otra razón por la que Apocalipsis nos inquieta. Es un libro sobre el juicio, un tema sobre el que nuestra era y cultura tiene un conflicto tremendo. ¿Quién no ha sentido una ola de calor, ira que se produce en su interior debido a alguna injusticia que prescribe? Un concepto de justicia parece haber sido engendrado en la humanidad. Incluso un niño pequeño se queja. No es justo mientras hace la apelación ante el padre o maestro para que restaure el equilibrio de la justicia. Pocos deseos son tan universales como el deseo de justicia. Al menos nuestra propia justicia está en las profundidades del corazón de cada persona sobre la tierra, sin importar edad, género o cultura. Cuando sufrimos injusticias y violencia, queremos saber exactamente qué es lo que Dios piensa hacer al respecto. Todos hemos expresado, aunque sea en un susurro, aquellas palabras del salmista: ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo? Salmo 13:1. Aún a los no creyentes se los ha visto clamar en contra del Dios en quien confiesan no creer. Pocos de nosotros esperamos enfrentar el martirio por nuestra fe, tal como lo esperaba el rebaño de Juan en Asia. Nuestros desastres son en su mayoría personales y vienen bajo la forma de matrimonios rotos, pérdida o falta de trabajo, enfermedades devastadoras o hijos que tienden a desperdiciar sus jóvenes y prometedoras vidas. Y aunque nuestra vida no pase por el drama o el heroísmo de un martirio, nuestra angustia es igual de intensa. Pero la visión de Juan no comienza con la última batalla liberadora y el castigo de los malvados. Comienza con un ajuste de cuentas de los justos. En su visión de abertura 1:9-3:22, el Cristo glorificado no juzga al emperador romano o a sus secuaces, sino a las 7 iglesias de Asia. Sus boletines de calificación espiritual señalan sus valores: fidelidad, paciencia, resistencia, amor, y sus déficits. Cada una de las 7 iglesias recibe su resumen individual, uno en donde se reconoce cómo ha respondido a su precaria situación. Hacer inventarios internos sirve como firme fundamento para la formación de nuestro espíritu.
revisar con honestidad nuestro presente estado espiritual, arrepentirnos de los fracasos y resolvernos a rectificarlos. Son los primeros pasos, a menos que limpiemos los escombros creados por nuestros descuidos o autoengaños. Todos los pasos subsiguientes probablemente nos lleven por sendas falsas. Sin embargo, aún tenemos esta estatura de juicio con la cual debemos tratar. Como criaturas de nuestra época, anhelamos la justicia, si bien no tanto como anhelamos la paz, mientras que no deseamos ser juzgadores. Una actitud así tiene su lado bueno. Después de todo, Jesús les enseña a sus discípulos que no debemos juzgar a otros. Mateo 7:1. Por lo tanto, hacemos bien en preocuparnos por no ser juzgadores. No obstante, las desoladas y sangrientas escenas de los capítulos 6 y 18 pueden producirnos rechazo físico o dejarnos fuera del equilibrio moral. ¿Qué sucedió con aquello de amar a nuestros enemigos? ¿Cómo podemos cantar alabanza a Dios mientras otros sufren tormentos? Es cierto que algunas veces en los salmos el airado clamor de venganza está en medio de canciones de extremada alabanza, pero la ira y la venganza la podemos aceptar en los salmos como reflexiones honestas de la experiencia humana, pero se nos hace difícil de metabolizar. En Apocalipsis nos gustaría pasar por alto la grotesca sección media de este libro y llegar a aquellos consoladores capítulos finales, los que se leen con tanta frecuencia en los funerales. Pero ¿cómo podemos regocijarnos completamente y sin reservas con la visión final de Juan de un cielo nuevo y una nueva tierra con el olor de azufre aún en nuestras narices? ¿Qué es lo que vincula las escenas de sangre y juicio con aquellas de una adoración extasiada? Es el Cordero siempre. La victoria del Cordero. Primeramente vemos a Cristo retratado como el Cordero sangrante en el capítulo 5, donde es proclamado digno de ser adorado debido a su sacrificio por todo linaje y lengua y pueblo y nación. 5:9. En los siguientes capítulos los desastres naturales salidos directamente del Éxodo y las escenas de guerra cósmicas están entretejidos con la adoración al Cordero, porque el Cordero inmolado permanece siempre como el punto de inversión. Su sacrificio es el origen de la redención de la creación. Pensamos que una vez que estemos todos a salvo en los cielos, nos olvidaremos de ese sacrificio como si fuera un mal sueño que está distante y que en realidad jamás sucedió. En el eterno ahora de Dios, este acto permanece para siempre. La sangre del Cordero está irrevocablemente ligada a lo bello. La batalla por el mundo se ganó en el Calvario. Esta victoria aún es ganada cuando nos asimos de la fe en el Cordero en la actualidad. Juan jamás disimula el hecho de que debemos vivir en el mundo luchando con sus principados y poderes hasta el cierre de la historia. El Cordero le da a lo que podemos sufrir en su nombre e indudablemente a la agonía de toda la creación. El significado, Romanos 8, 22, 23. Y el Cordero como juez redentor afirma que el juicio no es algo que nosotros debamos hacer. Este trabajo pertenece a aquel que es digno de dividir los corderos de los cabritos. Mateo 25, 31, 46. Porque Él ha pagado el rescate. La división de Juan revela que en la eternidad de Dios la batalla ha sido ganada. No que nuestros temores y cargas hayan sido mágicamente quitados de un plumazo, sino que vemos nuestra vida terrenal por un momento enfocada por la luz que se filtra a través de los intersticios de la puerta que se abre a la vida eterna. Esa luz transforma nuestra percepción y purifica nuestras expectativas. Nuestro llamado es a recordar, permanecer y esperar con expectativa. Cualquier otra obsesión que anteriormente gobernaba nuestra vida
se ve como una desgastada imitación cuando la luz externa cae sobre ella. Por lo tanto, a lo largo del tiempo terrenal, nos movemos cada vez más y más desde nosotros hacia la luz que sale a través de los intersticios de la puerta. Arrancamos de raíz las falsas esperanzas por las que vivimos vidas tan desesperadas y nos sumergimos en aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Juan 1:9. Momentos, queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes. Ya estamos en Apocalipsis, por favor, escuchen la palabra, ya el Señor viene pronto, no falta nada, alaben al Señor, oren, mediten, ayunen, que la paz de Dios esté con ustedes. Amén.